María, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues Sergio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por darme paso. Especial del dato de inflación en Alemania acaba de salir ahora a las 2 de la tarde, después de que la inflación en España también se redujera bastante. En Francia más de lo mismo, pero ¿qué pasa con la locomotora europea, la principal economía de Europa, que además también tiene una inflación todavía muy alta? Bueno, pues fíjense, porque ya tenemos los datos de inflación preliminares para el mes de mayo y también aquí estamos viendo toda una caída de la inflación en el caso alemán. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que Alemania, el IPC alemán general anual también para el mes de mayo, insisto, dato preliminar, ha caído hasta el 6,1% desde el 7,2%, es decir, más de un punto porcentual de retroceso. Y es que además, ojo, porque la sorpresa es mayúscula, porque lo que se esperaba, lo que estaban estimando los expertos concretamente, era que ese dato finalmente se situara en el 7,3%. Recuerden, 7,2 el anterior, 7,3 el estimado, 6,1% el dato de inflación final de Alemania, dato preliminar, por cierto, y que bueno, pues al final nos pone de manifiesto que no ha sido solo un caso español, no ha sido solo un caso francés. Alemania también está viendo una fuerte desaceleración de la inflación. Vamos más allá, hay más datos que tenemos que mirar en ese informe de la Statis, por ejemplo, datos de Alemania, de la inflación alemana, pero mensuales. Acabamos de dar esa inflación en términos anuales, la mensual, ojo, está en negativo. Esto implica deflación mensual en Alemania, 0,1% de caída de los precios en Alemania mes a mes. Desde el mes de abril hasta el mes de mayo se esperaba una subida respecto al dato anterior. En el mes de abril teníamos un IPC mensual del 0,4%, se esperaba que ese IPC mensual subiera del 0,4 al 0,6, pero lejos de aumentar se ha situado incluso en terreno negativo, en el menos 0,1%, deflación mensual en Alemania, por lo tanto. Y bueno, pues ahí tienen desde luego uno de los datos de este mediodía, de esta tarde, dato de inflación en Alemania, dato preliminar todavía, pero claro, una caída de más de un punto porcentual, del 7,2 al 6,1, desde luego que es algo muy relevante para ver también qué puede hacer el Banco Central Europeo. Echamos un vistazo rápido a cómo se están moviendo ahora los principales índices europeos. Jornada de hoy en negativo para Europa, el DAX cae un 0,39%, es uno de los índices en Europa que menos está dejando. Tenemos, por ejemplo, caídas del IBEX del 0,25, en el caso del CAC 40 0,7, el MIP del italiano cae más de un medio punto porcentual, mientras tanto el DAX 0,40 ahora mismo. Bueno, y por cierto, más detalles que tienen que ver con Alemania, un poco fuera de lo que es lo macroeconómico, pero enseguida volvemos a ello con este especial, haciendo análisis bien de esos datos de Alemania que da la de Statis preliminares para el mes de mayo. Y es que hay más cuestiones que tenemos que contar de última hora, nos lo va a contar Javier Luengo, y es que Alemania, concretamente su Ministerio de Exteriores, ha anunciado el cierre de 4 de los 5 consulados que tiene Rusia en el país. Javi, cuéntanos, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días. 4 de estos 5 consulados con los que cuenta el régimen de Vladimir Putin dentro del territorio alemán, y lo hacen en represalia a la orden que lanzaba Moscú hace apenas unas semanas para limitar la cantidad de personal de la embajada y los organismos relacionados con Alemania, con el gobierno de Olaf Scholz en Moscú. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una comparecencia de prensa que acaba de acabar en Berlín, dice que la medida tiene como el objetivo de crear una paridad de personal y estructuras entre ambos países, es decir, contraposición. Si allí se le reduce personal, lo que hace directamente Alemania es pedir a Rusia que cierre consulados en su territorio. De momento, el número máximo de funcionarios alemanes que están autorizados según el Kremlin para trabajar en representación del gobierno alemán en territorio ruso es de 350 funcionarios, mientras que Rusia le va a permitir, eso sí, seguir operando la embajada en Berlín y el consulado durante un año más, Marta. Por lo tanto, en contraposición a ese recorte de funcionarios alemanes en la embajada de Alemania en Moscú, responde Berlín y les dice a los rusos, le dice a Vladimir Putin que tiene que cerrar 4 de sus 5 consulados.
Bueno, pues Javi, muchísimas gracias. Seguimos echando un vistazo a esos datos y enseguida también Javier Luengo nos va a actualizar también cuál es el contenido de ese informe de la Distatis, exactamente de dónde viene la subida de precios que tenemos de ese 6,1%, si viene más bien de los alimentos, de la energía. Va a ser enseguida, pero antes recordarles los datos para que no se les vaya de la cabeza. 6,1% de inflación anual para Alemania, dato preliminar de mayo, cuando se esperaba que del 7,2% del mes anterior subiera al 7,3%. Lejos de subir, ha caído al 6,1%. Dato mensual, deflación, 0,1% de caída de precios. Lo que se esperaba es que subiera desde el 0,4% de aumento de precios mensual del mes de abril hasta el 0,6%. Pero finalmente, como les decíamos, hemos tenido pues esa caída de los precios, concretamente en un 0,1%. Es verdad que es una caída muy pequeñita, pero aún así, mucho ojo, porque ya estamos hablando de nuevo de deflación mensual en la principal economía del mundo, de Europa, perdón, no del mundo, porque en este caso Alemania también lo que, bueno, pues nos estaba preocupando respecto a esta economía era que su inflación todavía se situara en unos niveles muy elevados respecto a otras economías de Europa, como es el caso de España, donde ya se ha bajado por debajo del 3% de inflación interanual. En el caso alemán, ya ven, estamos pues prácticamente al doble que en la inflación española, que está en el 2,9%, allí tienen una inflación del 6,1%. Echamos un vistazo a los datos también, bueno, pues a los detalles de los datos de la Distatis, de la energía, de la inflación, todos esos precios. De nuevo, Javi, ¿has podido echar un vistazo a ese informe? ¿Con qué te quedas? Sí, el informe que hace público el Departamento, la Oficina de Estadísticas del Gobierno alemán, es claro, la mayoría de las relajaciones en los precios, ese dato, esa caída de los precios, esa inflación interanual del 6,1%, esa incluso deflación de 1/10 en términos mensuales para mayo en Alemania, viene todo por las medidas que aprobaba para aliviar las tensiones en el mercado energético y de los alimentos el gobierno de Olaf Scholz. Y decimos esto porque, según el informe, los precios de los alimentos mantienen la senda alcista, se mantienen por encima de la media en comparación con los de hace un año. El crecimiento se acerca a los 15 puntos porcentuales. La energía, y este es uno de las notas positivas para que haya reducido la inflación, ese IPC en Alemania, es lo que más ha bajado, aunque continúa en senda de ganancias del 2,6%, concretamente por debajo, eso sí, de la tasa de cambio del índice de mayo del año pasado. Dicen aquí, hay un efecto básico después de que los precios, las facturas aumentaran bruscamente por el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania. Para mayo de hace un año apenas habían pasado 2 meses y las tensiones en el mercado energético eran crecientes. Por lo tanto, según la Oficina de Estadística alemana, todo se debe a esa caída de los precios de la energía, porque más o menos se ha estabilizado con esa cronificación de la guerra en Ucrania. Y dice, apuntan a futuro, habrá ligera disminución en los precios, sobre todo por el campo de los servicios, y dice que es por una razón concreta. En Deutschland Ticket, un billete de transporte de 49 euros que ha aprobado recientemente el gobierno de Olaf Scholz, que entra en vigor en mayo del 23, con el que se puede viajar por el transporte regional y local de Alemania por esos menos de 50 euros. Por lo tanto, Marta, concretamente ahora las tasas bajan por los precios de la energía, que aunque siguen en aumento son mucho menos que hace un año, y sobre todo esperan senda positiva después de esas medidas de alivio de precios del gobierno de Scholz. Pues Javi, muchísimas gracias. Vamos ya con el análisis después de haber investigado un poquito más a fondo en los detalles, en los datos que nos da la Distatis, la Oficina de Estadística de Alemania, para explicar por qué baja la inflación al 6,1%. Tenemos ya a Guillermo Santos, socio de iCapital. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido, Guillermo, el dato de inflación de Alemania? Muy distinto a lo que se esperaba que empeorase, finalmente ha mejorado y vaya que se ha mejorado, más de un punto porcentual en términos anuales, deflación mensual. ¿Qué te parece? Pues mira, sin dármelas por mí, de adivino, pero sinceramente contaba con un dato muy favorable a la baja en Alemania, como de hecho ha sucedido, tú lo has comentado, en Francia y por supuesto ya todavía más en España hace 2 días. Entonces, al final se está confirmando la tendencia de moderación que la inflación en Europa al fin ha conseguido y se va a mantener. No hay que olvidar que en Alemania la revisión del PIB del primer trimestre ha confirmado asimismo una
recesión, aunque sea técnica y aunque sea milimétrica, pero una recesión, una contracción del PIB 2 trimestres seguidos en Alemania y para mí no es verdad absoluta, pero casi. La recesión mata la inflación, con lo que es muy normal que la inflación vaya sufriendo y vaya retrocediendo, vamos a decir, a varios escalones, como en su momento subió, debido pues, a esta desaceleración que cada vez se confirma con más fuerza en Europa, no tanta en Estados Unidos, pero bueno, la aparente ralentización de la reapertura en China de su economía y luego los tipos al final más altos, las subidas de tipos tienen un efecto, la inercia de esas subidas, su efecto es progresiva, ¿no? Es una inercia, no es de golpe. Pues entre unas cosas y otras, la economía europea está lastrada y así va a continuar durante los próximos meses y la inflación favorablemente, eso sí, va a continuar bajando. Claro, ¿esto en qué posición pone al Banco Central Europeo, Guillermo? Porque al final Alemania entiendo que era uno de los flecos, ¿no?, que le quedaba al Banco Central Europeo, sabiendo que en España ya estaba bajando la inflación, en países como Francia también, en países como Italia, pero Alemania, la principal economía, al final, que estuviera registrando una inflación todavía muy alta, entiendo que pesaba mucho en el Banco Central Europeo, un BCE que al final ha dicho ya en varias ocasiones que todavía tiene varias subidas de tipos y no ha entrado a jugar en el despiste de si puede pausar la subida o no, directamente ha dicho que todavía quedan varias. ¿Crees que este dato de hoy puede cambiar algo, la expectativa de subida de tipos del BCE? En el corto plazo no lo creo, porque tú has expresado muy bien que es que el BCE focaliza mucho en Alemania, en los datos de Alemania, por un motivo además muy sencillo, porque Alemania, igual que es el país que más pesa en PIB en la eurozona, también asimismo y en coherencia es el país que más pesa en el dato de la inflación de la eurozona, porque es la economía más grande. Entonces, para el BCE, el dato de Alemania no es definitivo, pero sí es clave a la hora de su toma de decisiones. Pero, ¿qué sucede? Que no olvidemos, hemos tenido una grata sorpresa desde el punto de vista de la caída del nivel de precios alemán, pero el 6% está muy lejos del objetivo del BCE, que como sabemos es el 2%. Este es un debate que hemos tenido Negocios TV más de una vez, de si esto debería variarse, y yo creo que sí, debería ranguearse, vamos a decir, no tener ese dato tan firme y contundente de una manera muy constreñida, pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Entonces el BCE, con una inflación en Alemania 6% y en Francia todavía bastante alta, pues va a seguir subiendo tipos, para mí sí o sí. Lo va a hacer de una manera más pausada, a un 0,25 cada reunión, como lo hizo la última vez, muy probablemente. Lo va a hacer unido a un mensaje de que pues esas subidas probablemente acaben pronto en el tiempo, porque la inflación se encauza de manera, no sé si definitiva, pero se encauza ya hacia ese 2% objetivo. Pues sí, pero que este año vamos a ver como mínimo 2 subidas del BCE más, tengo muy pocas dudas al respecto, con lo que el Euribor va a seguir a niveles altos, la deuda soberana no va a retroceder en rentabilidad todavía, salvo que la recesión sea más fuerte y la desaceleración económica se generalice en el resto de países europeos, con lo que en este entorno todavía mucho cuidado con las bolsas y bastante cariño a la renta fija soberana y, por supuesto, también a la renta fija de calidad, porque estamos alcanzando niveles de tipos que se van a mantener un tiempo más y la oportunidad de entrada sigue ahí. ¿Damos por ganada esta batalla, por lo tanto, contra la inflación, o todavía pueden haber shocks de una segunda ola de inflación, por ejemplo, shocks quizá más que tengan que ver con los salarios en Alemania? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, el tema de los salarios es súper relevante porque al final los beneficios de las empresas van a sufrir y uno de los motivos de ello es la subida de salarios y la no transferencia al margen empresarial de parte de esa subida salarial. Si esa subida salarial acaba volcándose en el margen empresarial, no os quepa duda que lógicamente eso provoca un incremento de precios, ¿no? Vamos a ver. Ahí las negociaciones a efectos sindicales, o sea, en el ámbito sindical, tanto en empresas públicas como sobre todo privadas en Alemania, va a ser altamente influyente en que esa tendencia, como decía, se mantenga o no, o nos podamos llevar algún susto añadido. También hay un elemento que, bueno, parece que en el dato, porque el compañero lo comentaba, los precios de los alimentos parece que no han empezado a caer, pero no debemos olvidar que las materias primas agrícolas, que influyen enormemente y además enormemente con una correlación elevadísima en el precio final de los alimentos, alcanzaron máximos en mayo del año pasado, justo hace un año ahora. Entonces, normalmente ese proceso de caída de las materias primas agrícolas que tenemos desde entonces, desde hace aproximadamente un año, como digo, pues debería continuar, o como mínimo esas materias primas agrícolas no volver a la tendencia alcista que sufrimos en el año anterior y parte del 21. Entonces, ahí podríamos llevarnos una sorpresa. Yo creo que no, pero por supuesto tampoco es 100% descartable, igual que lo que comentábamos del traspaso de las subidas salariales al margen de las empresas y una subida de precios por ahí. En el caso de las materias primas agrícolas podría repercutir un cambio de tendencia, de nuevo ver esas materias primas agrícolas subiendo y que los alimentos lo reflejaran. Podría ser, tampoco es esperable. En definitiva, lo más previsible es que la inflación siga moderándose, con ella la presión hacia el Banco Central Europeo de subidas de tipos vaya cayendo, esa presión. No obstante, todavía probablemente veamos como mínimo 2 subidas más de tipos por parte del BCE en los próximos meses. Y quizás alguna sorpresa negativa podría venir, sí, pero poco, porque la recesión, como decía al principio, mata la inflación y ahora mismo el entorno económico, tanto global, en Estados Unidos especialmente, como también en Europa, como lo mostró Alemania la semana pasada con los datos del primer trimestre, va lentamente, no hacia una depresión, pero sí hacia una recesión técnica que debemos asumir y que el Banco Central deberá ir poco a poco intentando superar cuando la inflación, como digo, se acabe controlando con un cambio de tendencia en las subidas de tipos y quizá, no lo sé si a final de año, pero sí al comienzo del 24 veamos de nuevo tipos a la baja por parte de las autoridades monetarias, tanto en Estados Unidos como en Europa, y la economía reflotándose con ellas. Pues Guillermo Santos, socio de iCapital, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Hasta pronto. Bueno, y más cuestiones que vamos indagando en ese informe de la Destatis de la Oficina de Estadística de Alemania sobre la inflación. Y es muy interesante también lo que está pasando con los bienes. Ya saben, al final la inflación se diferencia por la inflación de los bienes y también de los servicios, pero algo está pasando con la inflación de bienes en Alemania. Javier Luengo. Exactamente a la tabla que ha hecho pública para desagregar esas bajadas de la presión de precios en Alemania para que nos dé ese resultado de caída en el IPC intermensual hasta el 6,1%. Concretamente, y ustedes lo están viendo en pantalla, la mayor ponderación se la lleva el sector de los servicios. Está en el 4,5% en el mes de mayo de 2023. La variación desde febrero ha sido prácticamente nula. Estaba entonces en el 4,7%
y así se ha mantenido en los 2 meses posteriores. En parte, y eso lo achaca la Destatis, al alquiler de los apartamentos, que con esos límites en muchas regiones del país se mantienen invariables en el tiempo. Por donde sí que ataca más esa caída de los precios es por la zona de los bienes. La ponderación es de un poco menos de la mitad, pero el recorte supera los casi 5 puntos porcentuales si comparamos el dato a 4 meses atrás. En febrero estaba el crecimiento en el 12,4, ahora mismo lo tenemos en el 7,7. ¿Por qué? La mayor parte del recorte se la lleva la energía. Cuando en febrero la subida era el del 19,1%, ahora mismo la tenemos en el 2,6. Los alimentos también han recortado fuertemente en el entorno de los 7 puntos porcentuales hasta firmar el 14,9, manteniendo ese dato, como decíamos, Marta, de los bienes, con ese mayor recorte por diferencial en varios meses, no solo entre abril y mayo, sino desde febrero hasta mayo. Los bienes causantes, pero no los principales, los servicios, ahora mismo lo que más está tirando para abajo de la inflación en Alemania y sobre todo, como decíamos en la anterior conexión, de lo que espera valerse el gobierno alemán para que se mantenga esa caída de los precios a lo largo de los próximos meses. Pues gracias, Javi, no te vayas muy lejos porque enseguida comenzamos ya el informativo contigo aquí en Negocios Televisión, pero antes de nada continuamos un poquito más con el análisis y también viendo ahora la reacción que hemos tenido en los mercados financieros, y es que el DAX, cuando ha salido el dato, se lo contábamos, estaba cayendo en torno a 3 décimas y parece que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado todavía más en el DAX, lo que viene a decirnos prácticamente que ese dato y esa sorpresa positiva que ha habido en el dato de inflación de Alemania tampoco ha tenido demasiada reacción por parte de los mercados financieros, y es que el DAX 40 de Alemania está ahora cayendo en torno a un 0,5%, como les decíamos justo antes, cuando hemos conocido el dato, nada más conocerlo, el retroceso era del 0,3%. Ahora que poco a poco vamos viendo un poquito más de detalles sobre ese dato de inflación, vemos que bueno, pues el DAX cae un poquito más todavía. Pero bueno, la situación es bastante similar en el resto de índices europeos. Vemos caídas en prácticamente todos. Caídas, por ejemplo, en el Eurostoxx del 0,65%. En el caso del CAC 40, 0,7%. En el caso del IBEX, 0,33%. En el caso del DAX, pues ya se lo decíamos, 0,5%. Y mientras tanto, el MIB del italiano, el índice de Italia, está cayendo ahora un 0,66%. Y hasta aquí el especial informativo sobre bueno, pues este dato de Alemania, de inflación de Alemania, que ha sorprendido positivamente con un 6,1% de inflación anual frente a una subida de la inflación que se esperaba hasta el 7,3%. Y ojo, porque mes a mes tenemos de nuevo la ansiada deflación en Alemania, caída de precios en el 0,1%. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida aquí con Javier Luengo, con el informativo de Negocios Televisión y el resumen de todas las noticias de esta jornada. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Blockchain TV, el programa que no puedes perderte para estar a la última en criptoactivos, casos de uso de la tecnología blockchain, NFT, inteligencia artificial y metaverso. El espacio donde convergen blockchain, activos digitales y las nuevas tecnologías. Blockchain TV, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con Javier Molina. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020
que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado o Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Compromiso real para evitar las tensiones políticas y comerciales entre Estados Unidos y China. Es la petición que ha lanzado desde Shanghái el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, en la primera visita del banquero al gigante asiático en 4 años. En opinión del empresario, las disputas comerciales y de seguridad entre las dos mayores economías del mundo se pueden resolver. El máximo responsable de la entidad aboga por una desvinculación de los lazos económicos entre Occidente y Oriente en lugar de una dislocación a gran escala, y es que el gigante de Wall Street trata de impulsar su presencia en China en los próximos años. Y no habrá un alto al fuego en Ucrania porque esto daría lugar a un conflicto congelado si no se incluye la retirada total de las tropas rusas. Por esto, no puede ser esta la realidad de base para una paz duradera. Son las palabras que ha pronunciado en Bratislava la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha pedido a los Estados miembros que ofrezcan a Kiev garantías de seguridad para evitar nuevos ataques de Rusia en el futuro. La primera vez en la historia decía que se declara la guerra a un país por su simple deseo de ser europeo. Para la presidenta del Ejecutivo Comunitario, una paz justa para Kiev debe ser también, como decíamos, una paz duradera. Los últimos minutos de uno de los gobernadores republicanos confirmando que en la votación sobre el techo de deuda que tiene previsto llevar a cabo la Cámara de Representantes a lo largo de este miércoles, todo saldrá según lo planeado. Dicen que tienen ya todos los votos necesarios para esta ley de responsabilidad fiscal, producto de un acuerdo entre Kevin McCarthy y Joe Biden para limitar el gasto federal de referencia durante los próximos 2 años, a cambio del apoyo de los conservadores para elevar el techo de endeudamiento más allá de las elecciones presidenciales del próximo año y hasta 2025. Día de precios e inflación, lo hemos comentado y analizado a fondo aquí en Negocios Televisión. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no se fía en todo caso de esos datos de precios. Comparecencia este miércoles en la que todavía no habla de victoria y augura volatilidad en las cifras y conclusiones tras la publicación del último informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo. La noticia de la jornada es la inflación en Alemania, ese dato de caída hasta el 6,1% en dato interanual para la locomotora de la Unión Europea. Importante también esa deflación mensual para el 5º mes del ejercicio en Berlín. Rafael Ojeda, analista de Fortich Fan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Reacción de los mercados, casi todos a la baja. Tenemos al DAX a esta hora de la tarde también con unas caídas de apenas unas décimas porcentuales. En referencia a ese dato de inflación que se acaba de conocer, ese 6,1. ¿Qué valoración hacemos de primeras y la reacción de los mercados?
Bueno, pues la valoración no deja de ser positivo, es decir, que la inflación vaya cayendo, pues es un dato positivo, ¿no? El dato de abril ha sido un 0,3%, 4 décimas inferior al del mes anterior. La variación mensual del IPC también ha sido de 4 décimas, de forma que la inflación acumulada, nos llevamos del año 2023, es del menos 3,3%. Es decir, eso ha llevado a que la inflación esté en el 6,10, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que partíamos de una inflación que a comienzos del año casi llegaba al 10%. Por tanto, obviamente, que la inflación vaya cayendo, pues tiene no solo sentido, sino que además hay que ponerlo su justa medida, ¿no? Pero como bien dice De Guindos, ¿no? Los datos pueden ser muy engañosos porque hasta cierto punto se deben al efecto espejo, porque hace justo un año subió muchísimo el precio de los hidrocarburos y por tanto la caída de hidrocarburos ayuda a que la inflación haya caído y la subyacente sigue siendo muy pegajosa. Por tanto, es pronto para decir que el dato, siendo bueno, es definitivo y probablemente haya que seguir subiendo tipos. Podemos hablar en todo caso de una cronificación de la guerra de Ucrania que también ha sido uno de los detonantes. La energía es uno de los que más ha cedido y no en términos mensuales, sino también mirando a desde febrero del 23, que es desde donde ha hecho público el gráfico la Destatis. Claro, tú lo has indicado. Es decir, el año pasado, en febrero, marzo, que es justo cuando empieza el conflicto, sube de una manera brutal el precio del combustible, por eso las medidas que toman todos los gobiernos, incluido el español, y por tanto, en efecto espejo, este año, que el precio del crudo está en torno de los $75,5 por barril, bueno, pues también ayuda. Además, con un dólar que está en 1,07, no como estaba el año pasado en 0,99, por tanto, el dólar también está benévolamente a favor nuestro y esto hace obviamente pues que esta caída del combustible ayude. Ahora bien, la cronificación de la guerra, porque todo apuntaba, según los medios, ¿no?, de que esto tenía un fácil desenlace o que poco a poco Rusia daría su brazo a torcer, yo creo que no. Y la cronificación, como tú bien indicas, de este conflicto, bueno, pues puede hacer que la situación cambie drásticamente. Tenemos que darnos cuenta que además dentro de nada, 10 días, la OPEC Plus va a tener una reunión que probablemente reduzca la producción de petróleo para mantener y elevar el precio del petróleo y, por tanto, nos podemos encontrar con que lo que ahora mismo nos está ayudando el combustible probablemente en próximos meses deje de hacerlo. Y también tenemos que tener una cosa muy clara, si no baja la subyacente, lo que es la inflación general tampoco va a hacerlo porque los combustibles tampoco le podemos pedir que bajen mucho más del precio al que está. Por tanto, queda todavía mucho trabajo por hacer. Con esto nos quedamos y mirando a lo que viene en esos precios en Europa. Rafael Ojeda, analista de Fortich Fan, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Mientras tanto, mantenemos ese relato a la actualidad informativa del día. Compromiso real, les decíamos hace unos minutos, para evitar las tensiones políticas y comerciales entre Estados Unidos y China. Es la petición que ha lanzado desde Shanghai el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, en la primera visita del banquero al gigante asiático en 4 años. En opinión del empresario, las disputas comerciales y de seguridad entre las dos mayores economías del mundo se pueden resolver. Este responsable de la entidad bancaria aboga por la desvinculación total de los lazos económicos entre Oriente y Occidente en lugar de la disociación a gran escala. El gigante de Wall Street trata, eso sí, de impulsar, y por esta parte hablamos de intereses comerciales, impulsar su presencia en China. De ahí el viaje de Dimon al gigante asiático, que no visitaba desde la polémica que protagonizó en el 21, cuando dijo, en tono de broma, remarcó después que JP Morgan duraría más que el Partido Comunista Chino, el mismo que entronó hace nada a Xi Jinping en un tercer mandato histórico. Una afirmación que no sentó nada bien a las autoridades del país. Apunta Dimon que el empresario estará dispuesto a mantenerse en China a las buenas y a las malas, incluso cuando las tensiones entre ambas potencias terminen por crear problemas. Con el tiempo, apunta, el comercio irá a menos, aunque alerta de que esto va a llevar tiempo hasta que suceda, hasta que sea una realidad, y no habla en todo caso de un desacoplamiento total mientras el mundo seguirá adelante. Entrevista con Bloomberg, en la que Dimon ha dejado también la puerta abierta a postularse como cargo público, no a la carrera presidencial, según los rumores, y él mismo confirma, cuando deje su rol de banquero de aquí a 5 años. Entre tanto, la última hora pasa también por Asia. Allí se ha descubierto, se ha hecho público hace apenas unos instantes que Corea del Sur espía, o estaría espiando al menos, al líder norcoreano Kim Jong-un. Más detalles, Marta Vilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
tardes, Javi. Pues efectivamente, lo está publicando hoy la agencia Bloomberg. Dice que una agencia de espionaje de Corea del Sur está asegurando, ojo, que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sufre de insomnio. Por lo tanto, aquí podemos ver que Corea del Sur está investigando ahora mismo al líder norcoreano. Dicen que podría estar sufriendo un trastorno del sueño y que lo están monitorizando desde su país para detectar un posible empeoramiento de su dependencia sobre el alcohol y sobre la nicotina. Aseguran desde Corea del Sur que las autoridades norcoreanas están recopilando intensamente información médica en el extranjero para funcionarios de alto rango con insomnio y que entre sus búsquedas están, por ejemplo, los detalles sobre medicamentos utilizados para tratarlo, entre ellos el Zolpidem. Y bueno, también hay que recordar que pues Jo Sang-bum, el legislador del gobernante del Partido del Poder Popular de Corea del Sur, ha compartido esos detalles de la sesión informativa de pues esta autoridad de espionaje en el país, después con varios periodistas. Hay que recordar además que los legisladores suelen llamar a esta agencia para hacer preguntas después de importantes problemas de seguridad. Habría que ver si realmente el hecho de que Kim Jong-un pueda sufrir de insomnio tiene alguna relevancia para su futuro como líder norcoreano. Hay que recordar además que pues tiene concretamente 39 años de edad Kim Jong-un, así que pues seguiremos pendientes a cuáles son las últimas noticias sobre el estado de salud de Kim Jong-un, pero que aseguran desde Corea del Sur que tiene a las autoridades norcoreanas preocupándose también por ver cuáles son los medicamentos que puedan darle al líder norcoreano, porque dicen que están seguros de que sufre insomnio. Pendientes de esa última hora, pendientes de esa noticia que al parecer Corea del Sur estaría espiando al líder norcoreano Kim Jong-un. Gracias, Marta. En unos minutos volvemos contigo. Entre tanto, y de vuelta al viejo continente, no va a haber un alto al fuego en Ucrania porque esto daría, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a un conflicto congelado si no se incluye la retirada total de las tropas rusas. Por esto, puede ser la realidad, avisa, de una base duradera. Se pronuncia así la alemana en Bratislava en medio de una conferencia de seguridad global en la que se ha pedido a los Estados miembros que ofrezcan a Kiev garantías de seguridad para evitar nuevos ataques de Rusia en el futuro. La primera vez en la historia, decía, que se declara la guerra a un país por su deseo de ser europeos. For the first time in our history, a country is under attack because of its desire to be part of the European family. It is Ukraine's sovereign decision and the clarity of the expressed will of the Ukrainian people to embrace our union's values. Habla este cargo ejecutivo comunitario de una paz duradera que se debe reforzar de dos maneras vitales. En primer lugar, garantizando, dice, la seguridad a largo plazo, y por ello anuncia una nueva ley de armamento. And this is why we have just proposed an Ammunition Production Act. We want to push our defense industry to ramp up production of badly needed 155 and 152 millimeters artillery shells. And those who should provide long-range artillery and weapon systems that can help Ukraine level the battlefield gap in range to the invading forces. Anuncio con el que la alemana invita a la industria de defensa del bloque a colaborar para ayudar a Ucrania, y por eso decíamos que su discurso ha ido en dos direcciones de apoyo a Ucrania. Uno esta pata, el segundo que pasa por acelerar su entrada en la Unión Europea. Ha alabado von der Leyen las reformas hacia la democracia del ejecutivo de Zelensky, dando luz verde también a una hoja de ruta para la integración en el bloque comunitario de los Balcanes occidentales. A new initiative to seize this important moment in the region. It is a new growth plan for the Western Balkans. We want to build on the progress achieved in the recent months. But we also want to bring some of the benefits of EU membership to the people of Western Balkans already today. The growth plan we are proposing today is built on 4 pillars. First, to bring the Western Balkans closer to the EU single market. Second, to deepen regional economic integration. Third, to accelerate fundamental reforms. And fourth, to increase
pre-accession funds. La intención, dice von der Leyen, es mantener a los Balcanes alejados de China y de Rusia, y por eso quieren desde las autoridades comunitarias que caiga en el olvido este lento proceso de adhesión. A día de hoy, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia buscan ser los próximos estados en acceder a la Unión Europea. Entre tanto, quien podría irse es Moldavia. Moldavia podría unirse al bloque comunitario no de aquí a no mucho, a 2030, junto a la región separatista de Transnistria, a pesar de la presencia actual de tropas rusas. Así lo ha confirmado hoy la presidenta, que cree que el secreto para resolver el conflicto separatista va a ser buscar reformas económicas y luchar contra la corrupción. La líder de este país va a poner a Moldavia, dice, una de las naciones más pobres de Europa, en el camino claro de acceso, mostrando a las personas de Transnistria que los lazos con el bloque, en lugar de con Rusia, van a beneficiarlos. Al igual que Ucrania, donde las protestas derrocaron al líder respaldado por Moscú en el 14, cuando incumplió un acuerdo que permitía una cooperación más estrecha con la Unión, Moldavia ganó el estatus de candidato del bloque el año pasado. Y fuga de gas en Noruega que provoca la evacuación de toda una isla en la costa del país. Melkøya, nombre que recibe la región, ha establecido una zona de seguridad de 300 metros después de que Equinor haya confirmado este accidente en una planta que ya se incendió en septiembre del 2020, provocando la paralización total de la producción de gas durante más de un año y medio. En todo caso, la petrolera confirma a esta hora de la tarde que no hay peligro inmediato de incendio o explosión, aunque las autoridades noruegas no llegan a descartarlo. La planta de esta isla es la mayor de Europa, ocupando casi la totalidad del territorio. Occidente aumenta, entre tanto, la presión sobre Turquía para que admita a Suecia en la OTAN. El primer ministro de este país europeo asegura en una entrevista este miércoles con Financial Times que la nueva ley antiterrorista que entró en vigor el jueves cumple la última parte de un acuerdo para asegurar el apoyo de Ankara para ingresar en la alianza militar. Comenta el conservador recientemente elegido que ya es hora de considerar seriamente la solicitud de Estocolmo para ser miembro de la OTAN y que solo Putin tiene algo que ganar si Suecia permanece fuera de la alianza atlántica. De hecho, ha comentado un alto funcionario sueco en las últimas horas que esta ley antiterrorista es su gran esperanza para desbloquear toda la situación. El Organismo Internacional de la Energía Atómica anuncia 5 grandes principios que tanto Ucrania como Rusia van a tener que respetar para garantizar la seguridad en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa y actualmente en manos del ejército ruso. La situación sigue siendo extremadamente frágil y peligrosa, dicen, con 5 principios que pasan por no lanzar ningún ataque contra la planta, que no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico, que se protejan todas las estructuras y que no se haga nada sin que se minen todos estos compromisos. El estrés en los mercados del gas natural o la electricidad puede extenderse a toda la economía real debido a las exposiciones que las empresas no financieras tienen en los mercados de derivados de estos productos energéticos. Es la conclusión de la última revisión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA, que considera el departamento que estos derivados se han visto sumidos en turbulencias tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 22, ya que los precios del gas natural y de la electricidad se dispararon en un contexto de volatilidad elevada. Habla este organismo sobre unos incrementos de precios que dan lugar a ajustes sustanciales en los márgenes de garantía, lo que ha generado tensiones de liquidez para algunas empresas que han utilizado estos instrumentos como cobertura frente a las bajadas de los precios, sobre todo de las empresas energéticas. Por crudos resultados, el beneficio neto del primer trimestre del mayor productor de petróleo ruso, Rosneft, aumenta un 45,5% respecto a los 3 meses anteriores. Se quedan en los 323.000 millones de rublos, lo que al tipo del cambio actual lo tenemos en los 4.000 millones de dólares gracias al aumento de la producción y superando todas las expectativas. La empresa, dirigida por uno de los hombres de confianza del presidente Putin, dice en un comunicado, en el comunicado de estos trimestrales, demostrar su resistencia frente a la confianza de este mandatario y apunta que todavía tienen por delante
una proyección positiva a pesar de que a lo largo del próximo trimestre, por la decisión de Rusia de reducir la producción de petróleo en 500.000 barriles diarios, lo que se traduce en un 5% del total, con el fin de reforzar a los mercados mundiales del petróleo, la producción, dice Rosneft, de gas y de petróleo en el segundo trimestre podía verse lastrada. En el primero ha habido un incremento de 8 décimas porcentuales, superando los 4 millones de barriles diarios. Nosotros hacemos una breve pausa para publicidad y seguimos en este repaso informativo a la jornada en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Mantenemos el relato a la actualidad en Negocios Televisión. Nos vamos ahora al plano empresarial. SBB sigue en problemas. La inmobiliaria sueca anuncia que no ha pagado el bono híbrido que le tocaba abonar en las últimas horas. Situación concreta. Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, continúan los problemas en Suecia. Se van acumulando poco a poco. Ya lo hemos visto en diferentes inmobiliarias y sobre todo en el caso de SBB, que cada semana anuncia un nuevo problema. Primero fue el recorte de los dividendos, luego fue el buscar una estrategia para recaudar capital por los bajos niveles de liquidez. Estas últimas semanas estamos viendo también ese comunicado de la empresa donde anuncia una posible estrategia para incluso dividir la compañía o diferenciar los segmentos, separarlos. Bueno, pues hoy de nuevo en el punto de mira, cae de nuevo en bolsa, hace un nuevo mínimo, ya acumula un 84,20% de caída en el último año. Y es una empresa que recordemos que ha acumulado en los últimos años una deuda de 8.000 millones de dólares que ha aprovechado en un entorno de tipos bajos y de una calificación de deuda bastante positiva. Pero esto ha venido en su contra en los últimos meses, donde se ha rebajado también esa calificación a la deuda y por tanto SBB ya no puede acceder a la financiación de forma tan sencilla. Ahí es donde empiezan a acumularse poco a poco los problemas. Entre ellos, por ejemplo, con el holding Ilial Bankland Invest, un holding que depende de los pagos de SBB para pagar su deuda y que ha dicho que va a dejar temporalmente de pagar los cupones de sus bonos híbridos en coronas suecas. Esto, por supuesto, ha influido también a SBB, que cae hasta un 11% en el día de hoy. Y es que las empresas que emiten notas híbridas tienen derecho a pausar estos pagos de intereses sin que se llegue a clasificar este bono como una como un incumplimiento. Han sido de hecho una herramienta de financiación muy popular para este tipo de compañías, sobre todo para SBB, en los años de tipos de interés cero. ¿Cuándo empieza a revertir todo esto? Pues cuando los tipos de interés empiezan a ir al alza y van en contra de este tipo de deuda que tiene acumulada la compañía. Recordemos que hace 2 días les contábamos también que SBB anunciaba una revisión estratégica que podría conducir incluso hasta la disolución
de la empresa, y el holding del CEO tiene ahora mismo 2.100 millones de coronas suecas, hablamos de Lilja Valsland Invest, de los cuales 1.350 millones de coronas vencerán en 2024. IB Invest ha descrito la medida como cautelosa en el contexto de las condiciones imperantes en el mercado. Todo esto lo que pone más en contexto es esa crisis inmobiliaria que se está viviendo en Suecia, esas grandes inmobiliarias que se habían visto muy beneficiadas en un entorno de tipos bajos y de deuda prácticamente gratis y que ahora pagan las consecuencias en un entorno de tipos más altos. Javier, veremos si estas inmobiliarias pueden salir adelante o si esta caída en el precio de las acciones acaba finalmente forzando una disolución o una separación dentro de los diferentes segmentos de la compañía. Veremos cuál es el final de esta inmobiliaria sueca. Javier del Valle, gracias. Y nosotros nos quedamos en una zona muy cercana a esta. Está hablando en estos momentos la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega. En directo en Oslo, la escuchamos. This brutal aggressor. So on membership, I think we need to work on a common stand from all the NATO countries, and we will discuss this during the NATO meeting tomorrow, because NATO unity is very important for all its members. So that's Norway's position on that, because there is no doubt that Ukraine's future lays in the Euro-Atlantic family as a free and democratic nation. And we stand together with the Ukrainian people in supporting their fight for survival. And then we have a question in the front. On the drones, there are very limited information right now. What I would say is that Russia bears responsibility for this war, and it's very difficult at this point to obtain reliable information about what's going on. The front. Hi, John Andersson, Swedish Radio. How serious is the delayed process for the cooperation within the NATO that Turkey and Hungary so far hasn't given the final green light for a Swedish membership? And the second question, how involved are you in person with these discussions with this membership with Sweden and Hungary and Turkey? And we take another question. Are you involved in this discussion at all, or are you supporting Sweden, or in which way are you within these negotiations? And then there's a gentleman in the back, to the left. Comparecencia en directo de la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega en Oslo en el marco de la OTAN y confirmando que el futuro de Ucrania está dentro de la Alianza Atlántica. Sobre el proceso de adhesión, decía hace unos minutos la titular de la diplomacia del Ejecutivo de este país del norte de Europa, que están trabajando en ello, pero que tampoco hay que hacerlo todo de una manera acelerada. Eso sí, bien apunta a que se debería mantener el pulso a ese proceso de integración dentro de la alianza. Califica la guerra de Ucrania como una brutal agresión por parte del Ejecutivo de Vladimir Putin. Y volviendo a otros asuntos de la jornada, el foco también está hoy en BlackRock. Desde finales del 22 lleva alertando de una difícil vuelta a los recortes de tipos y ahora vuelve, dice, la carga de la persistente inflación. Explica la gestora de activos que la Reserva Federal se va a acercar a la pausa en las subidas para evitar una profunda recesión, aunque no creen que sea en el corto plazo. Y ojo también a nuevos avisos, en este caso los que hacen los criptoactivos. Coinbase, concretamente, su consejero delegado apunta a que si Estados Unidos no regula las criptomonedas, China será de aquí a no mucho el líder financiero mundial. Explícanos un poco más estas palabras en detalle. Sergio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Sí, pues estas palabras precisamente las ha pronunciado el CEO de Coinbase, la única empresa cripto que cotiza en el Nasdaq, o sea que no es un cualquiera ni mucho menos, que cree, es Brian Armstrong, y él piensa que China se va a beneficiar de todas las políticas restrictivas que se están llevando a cabo en Estados Unidos, y además advierte de que están impulsando, un poco quizás sin quererlo, la innovación en el extranjero. Dice que Estados Unidos y otras naciones democráticas se enfrentan a los sistemas digitales promovidos por un adversario que es muy ambicioso y muy poderoso, refiriéndose obviamente a China y mencionando los sistemas de pago Alipay
y Tencent. También dice que con el reciente lanzamiento de su yuan digital, China lo que pretende es desafiar directamente al dólar estadounidense y su papel en el comercio mundial. Además, dijo pues que no debería sorprender que Hong Kong se haya posicionado como un nuevo centro de criptografía. La pasada semana, de hecho, anunciaron que van a permitir que entren los criptointercambios y además, aunque es cierto que China prohibió las criptomonedas en 2021, hace apenas una semana también ha publicado un libro blanco, un famoso white paper de Web3 para promover el desarrollo de la industria a principios de este mes. China es la mayor amenaza, pero también dice que hay otras naciones que están avanzando en la implementación de regulación criptográfica, lo hemos visto aquí en Europa con el MiCA, y también, según Brian Armstrong, incluye a Reino Unido, los Emiratos Árabes, Brasil, Japón, la Unión Europea, Australia y Singapur. Cree que todos estos se pueden convertir en centros criptográficos y, sin embargo, Javier asegura que Estados Unidos se está quedando atrás. No es el primero que lo dice, Katie Wood también lo dijo hace apenas unas semanas y vemos que a pesar de todas estas advertencias, Estados Unidos sigue con la misma deriva. Parece que es una carrera constante la que están manteniendo estas dos potencias económicas del mundo. Gracias, Sergio. Entre tanto, miramos también al gobernador de Japón, al nuevo gobernador, a Ueda, que cree que ahora es posible que los bancos centrales mundiales se enfrenten a un, dice, nuevo entorno económico en el que la inflación y los tipos de interés ya no volverán a los bajos niveles del pasado, aunque se ha culpado a los factores de oferta del actual aumento de la presión inflacionista mundial. Ueda cree que los factores de demanda, como en este caso dicen masivas ayudas fiscales y monetarias desplegadas durante la pandemia de la COVID-19, también pueden haber influido en el devenir de la política monetaria que han tenido la mayor parte de los supervisores de todo el mundo. Apunta, dice, en este día también en el que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha comentado que esos indicadores sobre inflación pueden estar en algunos casos viéndose influenciados por las volatilidades del mercado, por esas nuevas tendencias en las que estamos inmersos, que estamos analizando aquí en Negocios Televisión y que parece que pueden no llevar a unos datos reales y a una situación concreta de la foto fija que tiene la economía estadounidense.